no han hecho nada, etcétera. Se ha venido creciendo o se ha venido disminuyendo. ¿Qué prefieren? Es muy importante que uno conozca todos esos datos. Ya formaron sus grupos, ya tienen una idea de dónde lo van a hacer. Sí, Alex. Fíjense que yo he pensado mejor hacerlo sin grupo porque, mejor dicho, un examen, presentar un plan, porque si lo hago así teórico, de hecho van a hacer un corto, pero ¿qué aprender y solo memorizar? En cambio, ustedes aquí pueden, se van a ver obligados a leer la información y a escribir esa información para tener una idea ya que si un día les toca y se enfrentan a un problema de ratas en su vida profesional, ya tienen más o menos una idea por dónde se pueden ir. Por supuesto, ya hacer un plan más detallado lleva más tiempo, más inversión de tiempo, más información, etcétera. Pero sí van a tener una idea. Es una forma práctica de hacer una actividad. Se aprende más que memorizando los nombres de las ratas, ¿no les parece? Es decir, licenciado, de que generaremos nuestra información, supongamos así, por Google, ver las razas de las ratas, y en cuestión de esa investigación también tendremos el conocimiento en el lugar donde estaremos haciendo como las preguntas a los encargados. Y al ver el tipo de ratas que se encuentran en el lugar, sabremos qué tipo de razas son. Así son de las Noruega, creo, la rata noruega creo que es la más grande, que es café, y la que generalmente vemos en nuestros hogares, la que es la rata pequeñita. Vamos a corregir el uso del término raza. En los perros, en los gatos hablamos de raza, pero todos los gatos y todos los perros son de la misma especie. En cambio, los ratas son de diferentes especies, por lo tanto no podemos estar hablando de razas. En vez de razas tienes que decir especies. No es lo mismo ratos que ratos norvégicos, ni que músculos, son especies diferentes. Ahí no podemos usar el término raza. Primero, segundo, sí, la base teórica te va a servir mucho, por supuesto, porque con base a la base teórica vos comprenderás que muchas cosas que se ven en la realidad. Y eso lo vas a comparar con lo que te digan los que viven en el lugar. Entonces, con base a eso, vos podés decir, aquí conviene hacer este diseño, conviene poner trampa, conviene poner partida de matarrata o conviene poner trampas pegajosas. Dependiendo del tipo de negocio, ustedes saben todo eso. Por eso quiero ver yo qué tan habilidosos van a ser para la hora de hacer un plan de eso. Ustedes, repito, lo pueden hacer allá en el campo manual, pueden ir a la planta y pueden ir a la bodega y lo hacen allá, o pueden ir con una amiga, aunque en el mercado es bien difícil porque en el mercado tendrías que ir a evacuar todo el mercado y es un granillo, andar sacando tanta información para el mercado, entonces es preferible mejor un lugar así pequeño que podría ser, vaya a una tiendita o un lugar donde venden productos que se comen o se guardan harinas, algo así. Ustedes no sé si podrían, si no tienen dónde, entonces ahí está el campo experimental, no hay problema, ya lo pueden ir a hacer a la planta. Allá un día tienen que ir nada más, toman datos, imágenes y estudios, después se ponen a escribir, solo que para eso me tienen que avisar, para, probable que también nos pongamos de acuerdo y los acompañe yo si quieren ir allá, a los que quieren ir allá, pero sí, toman sus datos y ya, ustedes me avisan. Por eso, he dado suficiente tiempo, pero no se estén confiando. O sea, si algunos de ustedes ni siquiera han conformado el grupo, no se veman en sus laureles, por eso se los publiqué hasta el día fin de semana, para que empiecen a coordinarse entre ustedes y a ponerse las pilas, pues, porque si no, 3 días antes va a ser un fracaso lo que presenten, no va a servir. Eso ya vayan pensándolo ya bien seriamente. Bueno, entonces vamos a iniciar las clases, corresponde a este día, y ya entramos a las últimas unidades para el tercer parcial. Y aquí ya cambia todo. Aquí ya no vamos a hablar de animalitos, ni de ácaros, ni de ratas, ni de nada de eso, ni de insectos, nada de eso, sino que vamos a hablar sobre todos esos fenómenos que se dan en la cosecha, tanto en hortalizas o frutas, en cereales. Iniciaremos con el tema que corresponde a fisiología post cosecha de frutas y hortalizas 1. Lo he dividido en dos, así es que vamos a ver la fisiología post cosecha de frutas y hortalizas 1. En la imagen me llamó la atención esta imagen donde se ve una manzana partida en dos, de un lado se ve sana y del otro lado ya presenta los estragos de estar
en anaquel. Entonces vamos a comprender por qué se dan todos esos fenómenos, por qué tiene esta coloración, etcétera. Bueno, sabemos que esto ya parece que ya lo hemos mencionado, ya lo saben, de que las frutas y hortalizas uno las corta, pero siguen vivas, pero aún después que uno ya las ha cortado, porque siguen respirando, siguen consumiendo sus nutrientes que tienen ahí, entonces siguen vivas. Y eso significa que respiran y pueden llegar, las que tienen la capacidad de madurar, lo logran, llegan a madurar si se cortan esa zona. Igualmente inician los procesos de senescencia, ¿va? Es decir, de vejez cuando finalmente ya terminan. Entonces, todos estos procesos implican cambios estructurales y, por supuesto, también a nivel bioquímico. Y hay una gran pérdida de agua por transpiración. Entonces, significa que esos manguitos que tenemos aquí, que están ahí en la imagen, que se ven bien duritos y toda la hora, ya con el tiempo se van perdiendo el agua, la turgencia, empiezan a poner todos atorrados. Bueno, le llegan hongos y todo eso, entonces finalmente termina su vida útil. Pero hay casos en los que algunas hortalizas tienen suficientes nutrientes como para dar lugar a nuevos brotes. Ahí tenemos, por ejemplo, esas papas, que también se dan, sí, en las papas donde no se da, aquí se ve mejor. Están una nueva plantita, recuerden que las papas son tallos, es un bulbo, y no un tubérculo, quise decir, y la cebolla, la que está a la par, ese sí es un bulbo, y entonces igualmente pueden de repente salirle brotes, ¿verdad? Porque tienen suficientes nutrientes como para poder dar lugar a una nueva plantita. De todo esto se da en cosecha. En ese sentido, hay varios factores y procesos fisiológicos que afectan la vida de aquel. Vemos cuáles son: la respiración, la transpiración, la temperatura, el daño mecánico, la falta de ventilación, la maduración y obviamente también las plagas y las enfermedades. Entonces aquí vemos una mezcla de factores y de procesos fisiológicos. ¿Cuáles son los procesos fisiológicos de esos que están señalados allí? ¿Quién me dice los procesos fisiológicos? ¿Cuáles son los procesos fisiológicos dentro de esa lista que está ahí? ¿Quién me dice? La respiración, transpiración, maduración. Exactamente. Porque ya cuando hablamos de la temperatura, es un factor abiótico. El daño mecánico, igualmente. La falta de ventilación, igualmente. Y las plagas y enfermedades, que es un factor propiamente biótico. Entonces, los factores fisiológicos más importantes son los que mencionó el compañero ahí, que serían la respiración, la transpiración y la maduración. Hablemos de la respiración. Bueno, ¿por qué será que los frutos, cortas un tu mango, lo dejas por ahí y ese mango está respirando? ¿Y por qué necesitarán respirar? ¿O para qué respiran? ¿O por qué respiran? Para liberar calor. No, no, gracias por la participación. No, ¿por qué será? Para la formación de etileno. No, no. Otra más. Gracias por la participación. Otra más. La producción de azúcares. La producción de azúcar. Ya vamos llegando, ya vamos llegando. ¿Qué querés decir con eso? Para que madure. Para que maduren. Producción de azúcares para que maduren. Otra idea más, otra idea más. Y la chica, ya le una chamaca, ni una niña ha hablado ahorita, solo los varones han hablado, ninguna señorita ha hablado. ¿Para qué es que necesitan respirar? Necesitamos la participación de los señoritos. Bueno, démosle por. Mire, solo le voy a decir algo. A mayor respiración, menor vida útil. Mientras más está respirando un fruto, más se les va a terminar la vida útil. Vamos a ver por qué. Sucede que durante el proceso de respiración, la producción de energía proviene de la oxidación de las propias reservas de almidón
azúcares y otros metabolitos. La producción de energía. Entonces aquí hay una relación. Vemos aquí una relación en los siguientes términos. Respiración, energía, oxidación, reserva. ¿Qué quiere decir ese párrafo? ¿A dónde nos estará llevando ese párrafo? En que las frutas empiezan el estado de senescencia. Sí, a medida que están, desde el momento que las cortaste y empiezan a respirar y todo eso, ya van camino a la senescencia, sí. Pero, ¿qué nos quiere decir ese párrafo? Van bien. Relacionen esos que están en letras que están en rojo. Que con la absorción de oxígeno que se da en la respiración, se van agotando las reservas de esos componentes que tiene. Y entonces ya no hay, al agotarse ya no hay de dónde sacar energía y mantener los tejidos. Exactamente, así es. Nosotros estamos vivos porque consumimos nutrientes y esos nutrientes los obtenemos a través de los alimentos. Por supuesto, también lo acompañamos de agua. Entonces, eso nos permite dar la vida, nos permite la vida. Vida que a fin de cuentas esos nutrientes lo que llevan es energía. Energía que proviene de dónde? ¿De dónde proviene la energía que nos mantiene vivos a todos los seres vivos en la Tierra? ¿De dónde proviene? ¿No saben todavía? Bueno, yo lo había dicho. No, 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 no. El No, oxígeno. no, no. La energía, ¿de dónde proviene la energía que nos mantiene con vida a todos los seres vivos en la Tierra? De los nutrientes que aportan lo que consumimos. Pero esos nutrientes llevan energía, y esa energía ¿de dónde la hemos obtenido? De la radiación, ¿no? ¿Radiación de dónde? ¿Cuál radiación? ¿De dónde viene la radiación? La radiación electromagnética. Vaya. La luz solar. ¿La luz de? Solar. La luz solar, exactamente. Fíjense de que lo que le da vida a este planeta es el sol. Por eso los incas se equivocaron y decían el dios sol. Realmente es un dios que le estamos viendo todos los días y nos está calentando todos los días. Sin él, todo sobre la tierra se apagara. Un par de segundos que se apaga el sol y aquí truena todo. El sol, esa energía, nosotros no la podemos usar directamente. Para poderla usar tenemos que hacer un medio indirecto. Es decir, comer animales que comen plantas o comer directamente plantas. La clave entonces son las plantas. Por eso a las plantas se les dicen autótrofos y nosotros somos heterótrofos. Autótrofos porque las plantas no pueden porque las plantas pueden fabricar sus propios azúcares, sus propios alimentos y nosotros no. Una cosa es cocinar y otra cosa es fabricar los alimentos. Cocinar usted puede hacer un huevo, puede hacer arroz, etcétera. Pero estamos hablando de que usted no puede, ni yo no podemos fabricar los azúcares que necesitamos. No los podemos fabricar. En cambio, las plantas sí lo pueden hacer. Entonces, cuando comemos frutas, verduras, etcétera, allí estamos comiendo azúcares que llevan energía del sol, energía que las plantas la logran hacer por medio del proceso de fotosíntesis. También cuando comemos gallinas o una vaca que come zacate, la gallina que come los granos de maíz, fíjense bien, entonces están comiendo plantas y nosotros los comemos a ellos después. Entonces allí va esa energía. Ahora regresamos al punto que nos interesa de los productos en anaquel. Y damos nuevamente esto. Durante la respiración, la producción de energía, o bien, producción de energía. En realidad el término de producción no debería de ser transformación, porque la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, una ley que dice por ahí, pero por convención se utiliza el término producción.
pero esa en realidad es transformación. En todo caso, durante la respiración de la producción de energía proviene de la oxidación. Respiración y oxidación están íntimamente ligados. ¿Qué respiramos? Oxígeno. ¿Quién lleva a cabo esa oxidación? ¿De dónde proviene? De la acción del oxígeno. Entonces, la energía proviene de la oxidación de las propias reservas de almidón, azúcares y otros metabolitos. Entonces quiere decir que para que ese mango tenga vida, necesita energía. Cuando dijimos al inicio de esta clase que los frutos se cortan y en la cual continúan con vida, en realidad continúan con vida porque continúan generando energía. Y esa energía les proporciona la vitalidad como para poder estar en las condiciones que se mantienen en los primeros días de cortado. A medida que va pasando el tiempo, esos mismos mangos ya van perdiendo la dureza, se van poniendo más flácidos, porque van perdiendo agua, porque van metabolizando el agua, se le va evaporando el agua, ¿cómo se llama? La piel del mango se vuelve más atoradita, etcétera, etcétera, hasta finalmente se cumple todo el proceso de senescencia. Lo cual tampoco quiere decir que el fruto muere, porque ahí adentro está la semilla que contiene el embrión, y ese embrión, si está en un lugar adecuado, germina y se desarrolla en una planta. Ese es otro chiste. Entonces, lo importante de todo esto que trato de decirles es lo siguiente, que en los frutos o en las plantas, usted corta una lechuga, corta unas moras, unos chipilines, unos guisquiles. No solamente pensemos en naranjas ni en peras, pensemos también en las hortalizas. Usted sabe de que en los primeros momentos está bien fresquita y si la mete a la refri le va a durar todavía más. Entonces también ella está utilizando sus azúcares para obtener energía. Y a medida que agota esos azúcares, también la planta va perdiendo calidad. La parte de la planta va perdiendo calidad. Ahora, ¿qué tiene que ver el oxígeno en esto? ¿Qué tiene que ver el oxígeno con la cuestión de la energía? ¿Y qué tiene que ver el oxígeno con esto del uso de la reserva? Bien. Primero vamos a decir que una vez que el producto está cosechado, ya no puede reemplazar las reservas que se van perdiendo. Ya no se puede hacer nada. No va usted a inyectarle azúcares a los mangos y de esa manera ellos se van a revitalizar. No es posible. Entonces nos vamos a hacer una pregunta. ¿Qué relación existe entre la velocidad de la disminución de reservas y la duración del producto cosechado? Cuando le preguntan qué relación existe, uno tiene que pensar si me están diciendo que es directamente proporcional o inversamente proporcional. Entonces, con base a eso, le pregunto, ¿qué relación existe entre la velocidad de disminución de las reservas y la duración del producto cosechado? ¿Qué relación existe? ¿Qué relación existe? Inversamente. Inversamente proporcional. ¿Y qué significa inversamente proporcional? ¿Qué significa inversamente proporcional? ¿Qué significa eso? Que a mayor velocidad disminuyen las reservas, la duración del producto va a ser menos. Sí, va, correcto, que uno sube y el otro baja. Por ejemplo, si existe por ejemplo, la velocidad de disminución de las reservas es bastante alta, entonces el producto va a durar menos. Si la velocidad de disminución de las reservas va lento, entonces el producto va a durar un poquito más, porque son contrapuestos, son inversamente proporcionales. Lo contrario a inversamente proporcional es directamente proporcional. Entonces, si fuera directamente proporcional, diríamos que a medida que va aumentando la velocidad de disminución, el producto cosechado se mantiene en mejores condiciones, pero eso sabemos que no es así. Sabemos que no es así, al contrario, ¿verdad? Entonces, por eso es inversamente proporcional. Ahora bien, la pregunta que hacíamos, ¿qué tiene que ver el oxígeno con la oxidación, la energía, la reserva y todo eso? Lo vamos a contestar acordándonos un poco de bioquímica. Vamos a dedicar una parte de diapositivas a bioquímica. Está viendo usted ahí el proceso de respiración aeróbica
y el esquema de oxidación completo de la glucosa. Esta es la fórmula de la glucosa. Cuando la glucosa reacciona con oxígeno, se nos forma por una parte de dióxido de carbono, también se nos libera agua, y en cada proceso se están liberando 673 calorías. Aquí, por supuesto, hay pérdida de energía en forma de calor. Acuérdense de la termodinámica, que nos dice que en todo proceso de transformación de energía siempre hay una pérdida en forma de calor. Este proceso de respiración aeróbica se da en diferentes etapas. La primera consiste en la hidrólisis de polisacáridos en azúcares simples. La otra, la hidrólisis de polisacáridos en hidrólisis simple, quiere decir que los polisacáridos se rompen y al romperse quedan libres sus azúcares simples. Luego, la oxidación de los azúcares para convertirse en ácido pirúvico. Posteriormente, en la tercera etapa, son transformaciones aeróbicas de este ácido para obtener dióxido de carbono, agua y, por supuesto, lo que creemos que es la energía. Entonces, cuando preguntamos qué tenía que ver el oxígeno, sé que aquí está el oxígeno. Aquí está el oxígeno, reaccionando con el azúcar. Y al hacerlo, libera CO2, libera agua, pero también energía en forma de kilocalorías. 673 calorías por cada molécula que reacciona, por cada molécula de glucosa que reacciona con 6 moléculas de oxígeno, se liberan 673 calorías, kilocalorías. Bien. El proceso de la glicólisis, que sería el primer paso de la respiración. Este primer paso antes tuvo que haber pasado la hidrólisis de los polisacáridos. En nuestro caso, la hidrólisis de los polisacáridos los podemos ver cuando usted está comiendo, por ejemplo, una tortilla, un pan, y lo lleva a la boca, entonces ahí encuentra saliva, y la saliva contiene una enzima que se llama amilasa, y entonces allí comienza a romper los polisacáridos, los almidones, y comienzan a caer sueltas las moléculas de glucosa. Bien, en las plantas, hay plantas que contienen reservas de polisacáridos, por ejemplo, la yuca, es puro almidón, ¿verdad? El maíz, y todos esos contienen grandes reservas de almidones. Las frutas es muy raro, ya están libres las moléculas de glucosa o de fructosa, mejor dicho. Bueno, en todo caso, vamos a entrar a la primera etapa que se llama la glicólisis, que es el primer paso de la respiración. ¿Qué pasa con la glicólisis? Siempre que ven el término lisis, significa ruptura, y glico quiere decir azúcar, ruptura de moléculas de azúcar. Eso significa, veamos por qué se da esa ruptura y para qué se da. Bueno, secuencia compleja de reacciones que desdoblan la molécula de glucosa en 2 moléculas de ácido pirúvico. Eso ya es la oxidación. También se le conoce como el ciclo de Enten-Meyerford, y se da en el citoplasma. En primera etapa tenemos la glucosa, que se sabe que la glucosa está formada por 6 moléculas de carbono. Entonces esta molécula de glucosa de repente pasa a formarse glucosa 6-fosfato. ¿Qué significa? Que llega una molécula de ATP. Recuerde usted que las moléculas de ATP contienen energía. Entonces esta molécula de ATP le cede un fósforo a la glucosa, y ese fósforo enlaza con el carbono 6. Por eso se llama glucosa 6-fosfato. Luego esta glucosa fosfatada sufre otra reacción y se convierte en fructosa 6-fosfato. Una vez convertida en fructosa 6-fosfato, llega otra molécula de ATP y le dona otro fósforo, y se lo dona carbono 1. Entonces se va a llamar fructosa 1,6-difosfato. Fructosa porque la glucosa se ha convertido en fructosa 1,6 porque tenemos fosfato en el carbono 1 y en el carbono 6, y difosfato indicándonos que tenemos 2 moléculas de fosfato agregados a esta fructosa. ¿Pero qué nos está indicando que tiene fosfato? Nos está indicando que en el momento que está fosfatada, significa que esta glucosa que era libre, cuando está libre es cuando no tiene fosfato, esta glucosa que era libre acá, de repente ahora ya no lo es. Primero se convirtió en fructosa, y segundo ahora tiene 2 moléculas de fosfato. Esto está relacionado con la energía. En el mundo de la biología, siempre que hablemos de fosfato, acuérdese usted que eso tiene que ver con energía. Pues resulta que esta fructosa se parte en 2 y forma ácido fosfoglicérico o fosfogliceraldehído, como usted le quiera llamar. Entonces, cada una de estas moléculas de fosfogliceraldehído sufre un proceso mediante el cual se le agrega NADP y sale NADH, de tal manera que se convierte en 1,3-difosfoglicerato. Y después ese 1,3-difosfoglicerato se le agrega ADP. Y vea cómo es la cuestión acá. Aquí estamos invirtiendo. Eso es muy importante. Aquí estamos invirtiendo ATP y está saliendo ADP. Aquí estamos
entrando con NAD y saliendo como NADH. Este NAD reacciona con el fósforo que está aquí. Por eso el fósforo que había acá se lo quita y ahora pasa para acá. Esta ya es una molécula rica en energía. Y luego llega el ADP y le quita el otro fósforo y sale ATP. Entonces ya no se va a llamar 1,3-difosfoglicerato, sino que se va a llamar 3-fosfoglicerato. Después se convierte en 2-fosfoglicerato, libera agua. Finalmente se convierte en el fosfenol piruvato, al cual se le agrega ADP, al cual llega y reacciona a ADP, quise decir, y se convierte en ATP. Algo muy importante, estas marcas amarillas que están acá significan como quien dice monedas energéticas que se están invirtiendo acá, pero aquí se están creando monedas energéticas. Aquí se están creando 2 moléculas de ATP y aquí se están creando 2 de ATP y una de NADH. Esto sucede durante la glicólisis. Al final, la glicólisis, el propósito que tiene es formar este producto que está acá, que se llama piruvato. Ahora, ese piruvato es una estructura que sirve como de lazo o como de conexión entre la glicólisis y la respiración celular. Y ahí se da un complejo de reacciones, y para que se dé el complejo de reacciones tiene que haber un montón de enzimas en la membrana de las mitocondrias. Finalmente, el piruvato o el ácido pirúvico se convierte, aquí echa una enzima que se llama HS coenzima A, le sale el CO2, el NAD se convierte en NADH, pero finalmente se convierte una coenzima que se llama acetil coenzima A. Entonces, para no perdernos mucho, porque probablemente ya los dejé algo bolos por aquí de tantos términos, no se preocupe. No, esto no va a salir en el examen, porque esto es química, nada más es para que tengan una idea. Así que agárrenla al suave, para tal vez así lo entienden mejor, sin asustarse de que es eso, es un montón de reacciones. ¿Va? Dice que tenemos una glucosa libre acá. Esta glucosa libre finalmente se le agregan fosfatos y se va a convertir en fructosa. Luego finalmente se le van saliendo esos fósforos y salen paquetes de energía, salen un NADH, 2 ATP, y esta glucosa finalmente queda convertida en piruvato, pero la cosa no termina allí. El piruvato o ácido pirúvico es lo mismo, finalmente se convierte en acetil coenzima A. Entonces pareciera que el propósito es que la glucosa se convierta en acetil coenzima A. De todo esto, a donde queremos llegar es a convertirlo en acetil coenzima A. ¿Y por qué la glucosa se debe convertir en acetil coenzima A? Antes de continuar, debo decir que estos fenómenos se dan en cada una de nuestras células y es el proceso respiratorio. Así que en cada una de nuestras células se está dando este fenómeno. Pues bien, la acetilcoenzima A es la única que puede entrar al ciclo de Krebs, también conocido como ciclo del ácido cítrico. Y ese montón de reacciones que están viendo ustedes ahí. Entonces, aquí está la acetilcoenzima A. Ya saben de dónde viene, ya saben de dónde viene el piruvato. El piruvato viene de la fructosa viene de la glucosa libre. Entonces, al final se conforma la acetilcoenzima A. Pues bien, la acetilcoenzima A tiene la capacidad de unirse al agua y formar citrato. Por eso se llama ciclo del ácido cítrico, porque el primer compuesto que se forma es un citrato. Este citrato se convierte en cisacotinato, después en isocitrato, después en oxaloxicinato y en alfa-ketoglutarato. Lo importante es que vean lo siguiente. Bueno, aquí vamos viendo las moléculas que están en azul aquí, son las que se habían invertido en energía. Y acá, miren, estamos invirtiendo en NA y estamos sacando NADH, moléculas de energía, que se llama nicotato de adenosina. Aquí dice nicotamida adenosina dinucleoide, pero usted lo puede decir más fácil, difosfato de adenosina. Y más adelante vemos también, aquí está otro difosfato de adenosina, y aquí tenemos el FDH. Este es el flavin difosfato, que también es una molécula que contiene energía. Entonces estas verdes y estas azules que están acá son moléculas ricas en energía, mucho más ricas que el ATP. Entonces, al final de cuentas, para que nosotros tengamos vida, todas las moléculas de azúcar deben sufrir glucólisis. Glucólisis quiere decir que se va a romper la molécula de azúcar. Se va a romper y va a pasar por una serie de procesos hasta que finalmente va a formar acetilcoenzima A. La acetilcoenzima A es la única que puede abrir el ciclo del ácido Krebs o el ciclo del ácido cítrico.
Y ahí hay un montón de compuestos que se van informando uno tras otro. ¿Y por qué se tiene cada ciclo de ácido Krebs? ¿Y por qué se tiene que informar ese montón de compuestos? Porque al hacerlo se van formando paquetes de energía llamados NADH o FADH, que son los paquetes de energía que se van formando. Bueno, entonces aquí lo que hemos visto es cómo se le extrae la energía al azúcar. Acuérdense que anteriormente dijimos de que ¿cómo se llama? La energía que utilizamos, la energía del sol. Y esa energía la obtenemos de las plantas, de los animales que comen plantas. Y que son las moléculas de azúcar. Pero ese azúcar, para que nosotros podamos sacar la energía, tenemos que pasarla por un proceso de glucólisis hasta convertirla en acetilcoenzima A. Y luego de convertirse en acetilcoenzima A, esta tiene que reaccionar con el agua y empezar a formar citrato, después cisacotinato, isocitrato, sarosuccinato, ketorotaglato, succinilcoenzima, etc. Y en cada una de esas reacciones que se van dando, se van formando paquetes de energía en forma de NADH o de FADH. Entonces, ya estos paquetes de energía son los que ocupamos en nuestras células para formar proteínas, para formar vitaminas, para formar tejido, etc. Allí se utilizan todos esos paquetes de energía. Pero, ¿qué tiene que ver en esto el oxígeno? Hasta aquí estamos explicándolo un proceso de oxidación. Cuando se formó el piruvato y todo esto, previamente se habían formado, se habían dado procesos de oxidación. Pero ahora veamos qué tiene que ver también el oxígeno. Y entonces aquí lo vamos a empezar a ver. Fíjese que aquí tenemos, por ejemplo, una molécula de CO2. Esta molécula de CO2 se ha formado por lo siguiente. En primer lugar, porque aquí andan moléculas de oxígeno. Si no hubieran aquí moléculas de oxígeno libres, jamás se hubiese formado CO2. En segundo lugar, porque aquí andan moléculas de carbono que se han unido a ese oxígeno. ¿De dónde salió el oxígeno? Los frutos lo pueden respirar a través de la epidermis. Nosotros a través de nuestras fosas nasales. Perfecto, entonces ya sabemos de dónde llega el oxígeno y los carbonos de dónde salen. Bueno, cada vez que estos compuestos se van degradando, van liberando moléculas de carbono. Y esas moléculas de carbono llevan cargas eléctricas negativas, electrones. Entonces el oxígeno se une a ellos y forma CO2. Y el oxígeno se une a ellos para sacar, se une a estos carbonos para sacar los electrones que ellos portan, que ellos cargan. ¿Por qué? Porque no pueden andar estos electrones sueltos acá, porque entonces la célula moriría, entonces hay que sacarlos. Y la manera que la naturaleza encontró para sacarlos es desprendiendo estos carbonos con esos iones que están allí, perdón, con esos electrones que están allí y unirlos con el oxígeno. Por eso es que nosotros respiramos oxígeno y devolvemos CO2. Ahora, en las plantas, en los frutos, en ese fruto de mango que pusimos de ejemplo, mientras más día esté ahí el fruto de mango, más paquetes de energía va a estar formando y más va a estar agotando sus moléculas de azúcar porque más va a estar formando acetilcoenzima A. Llega un momento en el que ya no logra formar acetilcoenzima A y entonces el ciclo de Krebs ya no se da. Entonces el fruto comienza a mostrar los síntomas característicos de un fruto viejo. Entonces así es como se explica bioquímicamente esto que teníamos acá. La relación existe entre la velocidad de disminución de las cepas y duración del producto cosechado. ¿Alguna pregunta? Vaya, yo comprendo que probablemente los ha agarrado desprovisto y saben que tenemos una clase de bioquímica, entonces están tratando de recordar algunos conceptos, pero no se trata de eso, ¿verdad? Sino que lo que sí que quede claro, cosas generales, al menos que no se lo olvide. En primer lugar, que no se le olvide que los azúcares están gastando energía a través los frutos están gastando energía de sus reservas, que son los azúcares, y que necesitan gastar energía para poder tener vida. Y que siempre que gastan energía, están rompiendo moléculas de glucosa y que están formando acetilcoenzima A, y que ese acetilcoenzima A es el que entra en el ciclo de Krebs. Y en el ciclo de Krebs se da una serie de reacciones químicas, bioquímicas, y en cada una de esas reacciones se están liberando compuestos, paquetes de energía en forma de NADH y en forma de FADH. Y lo importante también es que ahí se están liberando electrones, y esos electrones no pueden quedar ahí, entonces son atrapados por el carbono.
Igualmente el carbono reacciona con el oxígeno y al reaccionar con el oxígeno, como es un gas, entonces lo saca en forma de dióxido de carbono, de manera tal que el fruto ya no queda con el problema de tener dióxido de carbono, entonces lo está sacando. Igual hacemos nosotros. Ese es el resumen de lo que acabamos de ver. ¿Preguntas? Preguntas, creo que alguien escribió ahí, voy a ver. Preguntas. Bueno, entonces, sigamos. Aquí estamos hablando de respiratorio de algunas frutas. Frutas de por nuestros lugares tropicales. Por ejemplo, la naranja, la papaya, la piña, el melón, la sandía, el otro tipo de mango, de melones, el aguacate. Entonces ahí están los rangos de respiración. Pero hay que tener presente siempre que la vida útil de la fruta por cosecha va a depender de una serie de factores, de las que el ritmo respiratorio es tan solo uno de ellos. O sea, quiere decir que la vida útil de una fruta no solamente depende de la respiración, sino que también de otros factores. Hablemos, uno de ellos más es la maduración. La maduración la podemos denominar como aquel conjunto de cambios en la composición de la fruta que dan inicio una vez que el fruto ha alcanzado ya su máximo crecimiento y desarrollo. Es decir, ha llegado a la madurez fisiológica. ¿Cuáles son las características de la maduración? Generalmente el fruto se ablanda y cambia de color. Bueno, los colores van desde amarillo, anaranjado, rojo. Son los colores que le indican a uno que eso ya puede estar maduro. Y hay un efecto combinado de la acción del etileno y de algunas enzimas hidrolíticas. Y en los frutos, una vez cortados, empiezan a respirar más de la cuenta. Pues sí, porque cuando están en la planta has compartido todo, pero ahí solo a ellos les toca, entonces tienen que procesar los azúcares que ellos tienen y entonces se incrementa la tasa respiratoria. En todo esto el etileno juega un gran papel y esa es la fórmula del etileno. En primer lugar, el etileno hay que definirlo como un gas, siempre y cuando esté a temperaturas normales, a temperaturas ambientes. Si está a temperaturas normales, se comporta como un gas. Y si está en altas concentraciones, puede ser anestésico o asfixiante en humanos. Es decir, si nosotros entramos a un lugar donde hay unas altas concentraciones de etileno, nos podemos hasta morir o pegar una gran dormida. En términos fisiológicos, es activo a concentraciones bien bajas, como por ejemplo una parte por billón. Es muy explosivo a concentraciones de 3,1 a 3,2 en volumen. Entonces, el etileno puede ser explosivo. En el caso de los tejidos vegetales, ahí se produce y se incrementa esa producción cuando tenemos rangos de temperatura desde 0 hasta 25 grados centígrados. Si ya estamos a mayores temperaturas, entonces disminuye. Finalmente, en términos comerciales, es utilizado para inducir la maduración de frutos climatéricos y para desarrollar el color típico de los cítricos. Entonces aquí, por ejemplo, se usa para madurar mangos, guineos. Podemos hablar más del etileno, decir, por ejemplo, que es una hormona que la producen las frutas, que aún a niveles menores de una parte por millón es fisiológicamente activo y que ejerce gran influencia sobre los procesos de maduración y de senescencia. Igualmente hay que tomar en cuenta lo siguiente. El nivel del etileno en las frutas va aumentando con la madurez del producto, el daño físico, la incidencia de enfermedades y las temperaturas altas. Todos esos factores que acabamos de mencionar favorecen el incremento de etileno. Y que podemos decir que, de acuerdo a su tasa respiratoria y a la producción de etileno, durante el proceso de maduración, los frutos los podemos clasificar en dos grandes grupos, climatéricos y no climatéricos. En el caso de los climatéricos, aquellos que, una vez cortados, pueden madurar. Aquí eso se da porque ellos generan etileno, tienen esa capacidad de generar una gran cantidad de etileno, que es la hormona que necesita para madurar una vez que está separado de la planta. Pero también tenemos los no climatéricos. En este caso, la madurez comercial solamente se va a alcanzar en la planta. Una vez cortado ya no madura. En el caso de los no climatéricos, entonces el fruto debe alcanzar el color
que se desea en la planta. Ahí estamos viendo el caso de chile dulce. En términos de gustos culinarios, se prefiere el chile cuando está verde, no cuando ya está maduro, porque pierde características organoléctricas. Pero chile sí adquiere otra coloración una vez que está maduro. No confundir con los chiles rojitos que venden en el súper, que ese es otro pisto. Cuando ven amarillitos también, ese es otro pisto. Entonces, en estos, ahí, esos son otros tipos de maduración, no son de esta especie. Y aquí tenemos algunas frutas y sus procesos de maduración, tanto para climatéricas como no climatéricas. Vemos casos de climatéricas, la manzana, la pera, los arándanos que aquí no hay en El Salvador, melones, papayas, caqui, chisacaqui, no sé qué será. Palta dice ahí, pero debe ser aguacate, chichimoya, sí, va en la misma nona, los mangos, ciruelas, higos, damascos, o sea, duraznos, pelones, son ciruelas, quizás son bananas, durazno. Entonces, estas frutas climatéricas uno las pone al sol y pueden madurar. También las deja al aire libre y van madurando ellas solas. Se les puede incrementar la temperatura. Cuando la gente le pone papel al aguacate, lo que está haciendo es incrementarle la temperatura. Bueno, y en el caso de las no climatéricas, hay diferentes formas que podemos decir de madurar. En primer lugar, estas solamente van a madurar cuando están en la planta. Pues tenemos, por ejemplo, el caso del pepino. Que por cierto, el pepino maduro no se vende en el mercado porque los gustos culinarios no lo piden. No se vende, con un pepino maduro nadie lo va a comprar. Entonces ahí se corta cuando está sazón o cuando está tierno. Entonces su vida útil se reduce si lo recogemos en el punto de madurez máximo. Por la razón de que ya una vez cortado no mejoran características de sabor, aroma ni de color. Y mencionamos, por ejemplo, dentro de los que conocemos, todos los cítricos, pepino, la piña, la mora, la granada, que son conocidos de nosotros, estos son no climatéricos. Aquí está una gráfica, a ver quién la entiende. ¿Quién entiende esa gráfica que me lo explique? ¿Quién entiende esa gráfica? ¿Alguien entiende? Imagino que pusieron una gráfica en el examen. ¿Alguien entiende? Que poco a poco va bajando ¿cómo se llama? La producción de CO2 de los no climatéricos y al revés a los frutos climatéricos, que empiezan con una cantidad alta, bajan y después vuelven a subir. Supongo que después de ser cosechados. Digo, ¿por qué será? Por la respiración que tiene cada tipo de fruto. Va. Y que aquí tenemos la producción de CO2. Si hay producción de CO2, entonces quiere decir que estamos involucrados en un proceso respiratorio. Entonces, a medida que la planta se está desarrollando, aquí todavía estamos a nivel de planta, entonces hay una gran generación de CO2, porque la planta se está desarrollando tejidos, órganos, nuevas hojas, flores, más raíces, más ramas, etcétera. Entonces está gastando energía. Entonces, al gastar más energía, está liberando más CO2. Llega un momento en que la planta ya dio hasta donde iba a crecer. Entonces, si es así, comienza ya a disminuir la producción de CO2. Quiere decir que los procesos respiratorios comienzan ya a disminuir, porque entramos al proceso ya propiamente de crecimiento y de maduración de los frutos. Entonces, una vez madurados, se cosechan. Entonces, aquí tienen los destinos. Los frutos climatéricos van a seguir, se cortan generalmente sazones para que maduren en anaquel, mientras que los no climatéricos se cortan en el punto. Un pepino, por ejemplo, usted lo corta en el punto y lo debe vender, si es posible, el mismo día, para que tenga las características organolépticas que la gente desea. Entonces, por eso que acá va a disminuir la producción de CO2, ¿verdad? Porque aquí ¿cómo se llama? Si lo deja allí varios días, de todas maneras se lo va a perder. En cambio, el otro comienza a haber un incremento en la generación de CO2 porque ya está separado de la planta y entonces comienza a gastar todas sus reservas para poder mantenerse con vida. Entonces, esto sucede con los frutos climatéricos. La maduración a los no climatéricos. En este caso,
tienen un proceso de madurez y sazón que no está influenciado por etileno. ¿Tienen etileno las frutas? Sí, pero no en grandes cantidades, de manera tal que no ejerce influencia. El proceso es gradual pero continuo. No hay elevación de la actividad respiratoria. Y ahí tenemos, por ejemplo, los cítricos no almacenan reservas, por ello son incapaces de incrementar la dulzura. Por eso es que la mayoría de cítricos no son dulces. Sí tenemos ahí naranjas dulces, pero la mayoría no lo son. Y es muy raro encontrar naranjas que sean bien dulces. De hecho, la naranja piña sí es bien dulce, pero la Valencia es dulce, pero no deja de tener ahí un toque acidito. Bien, veamos este video. Vean, pongan atención. Miren cómo se llama el título del video. Desverdizado con etileno en naranja. Quiero que lo vean. Si no se escucha, entonces lo voy a suspender y lo ven ustedes después. Se está viendo la pantalla. Estoy compartiendo dos pantallas en este momento. ¿Me dicen ustedes? Hola, hola. Sí, 2 pantallas. Sí, Lick, 2 pantallas. ¿Y se escucha lo que él está diciendo? ¿Se escucha? No, Lick, yo no escucho nada. Vale, Está muy entonces, bajo el volumen, quizás. no, lo que pasa es que no sé, fíjate que tengo que arreglar esta computadora cuando transmito un video, no lo oyen en el mic, me da más sucedido en genética también. Pero bueno, entonces se los voy a dejar el link y me gustaría así que lo vieran. Me gustaría así que lo vieran porque es muy importante. Ahí el señor tenía un problema con una naranja que era bien dulce y todo y no la vendía. Le salió la competencia por ahí, se estaban metiendo por la variedad que ellos tenían. Entonces, para cambiar la cuestión, ellos la desverdizaron, es decir, le quitaron lo verde para que la gente la identificara como amarillita. Entonces, aquí quiero llegar de que los frutos, uno les puede meter color amarillo, porque la gente piensa o reconoce que la naranja cuando ya está amarilla es porque ya está madura. Y eso depende de las condiciones. Por ejemplo, la naranja Valencia, ustedes saben que la naranja Valencia o la naranja, cualquier tipo de naranja con la cáscara verde, siempre tiene jugo. Entonces, pero para llamar más la atención en el mercado, se puso el proceso de desverdización, quitarle lo verde. Así que me gustaría que lo vieran después ustedes. No. En el caso de las climatéricas, las frutas climatéricas, el proceso de madurez es iniciado por el etileno. Y eso obliga a que haya una gran cantidad de respiración. Los climatéricos, como ya hemos dicho anteriormente, tienen grandes reservas de almidones o de grasas también. Y cuando está madurando, entonces esos almidones son hidrolizados, es decir, descompuestos para que queden libres los azúcares simples. Y eso va incrementando la dulzura del fruto. Ya vamos a ver el caso del plátano. Lo que sí hay que tener presente es que el C2H4, o sea, el etileno, es quien desempeña esa función importante en el proceso de maduración de los frutos climatéricos y también en el incremento de la respiración. Aquí vemos una clasificación de especies hortícolas de acuerdo a la producción de etileno. Aquí está, bueno, hortícolas, aquí le llaman, en algunos países cuando hablan de hortícolas se refieren también a frutas, ¿verdad? Entonces no vayamos a perder eso. Ahí está el cuadro que nos está moderando la producción de etileno que ellos tienen. Por ejemplo, quienes tienen poca producción de etileno son la uva, coliflor, cereza, fresa, granada, cítricos, papa. Y quienes tienen bastante son la chirimoya, el maracuyá, el zapote, galupi, cholupa, no sé qué ya lo es, pero el zapote sí todos lo conocemos, por eso ustedes se han fijado que los zapotes ya maduran, ¿verdad? Cuando uno viene del siguiente día ya están hasta casi podridos, entonces tengan cuidado con los zapotes. Bien, existen varios tipos de madurez, por ejemplo está la fisiológica, en este caso es cuando una fruta ya se encuentra en términos fisiológicos maduros, es decir, que ha logrado un estado de desarrollo y que le permite continuar madurando aún después que la hayamos cortado o cosechado. Está también la madurez hortícola y se refiere al estado de desarrollo en el que la fruta
ya está lista para su consumo o para ser utilizada para otro fin. Por ejemplo, la lechuga para hacer ensaladas, el pepino también, etc. La madurez hortícola hay que tener cuidado porque puede o no coincidir con la madurez fisiológica. Y tenemos la madurez de consumo u organoléctrica. Este es aquella fruta que reúne las características que el cliente quiere. Es decir, el color, sabor, aroma, textura, etc. Entonces ahí el cliente ya tiene su concepto de madurez propiamente. Entonces esa es la madurez de consumo, también conocida como organoléctrica. En todo caso, cuando se da la maduración, se dan una serie de transformaciones y esas transformaciones son, por ejemplo, cambio de color porque se degrada la clorofila, aparecen carótenos y antocianinas. La clorofila es verde y es sustituida por carótenos y antocianinas, es decir, amarillos, anaranjados, son los pigmentos que aparecen. Se degrada la pectina, fibra, entonces por eso se van poniendo aguaditos. Se transforma el almidón en azúcares, por eso se van haciendo dulces. Y eso trae consigo disminución de la acidez, pérdida de la astringencia, se van haciendo cada vez más aguaditos, se va reblandeciendo la pulpa y se liberan aromas, o sea, sustancias volátiles. Por eso huelen. Podemos hablar entonces de cambios químicos que se dan durante el desarrollo y la maduración de los frutos. Ser ácido pasa a ser más dulce, debido a que su pH se eleva y obviamente porque también hay una más concentración de azúcares. Se incrementa considerablemente el contenido de azúcar. Debido a que el almidón se corta y se liberan las moléculas de azúcar que quedan libres, entonces eso hace que dé más sabor dulce. También se dan variaciones en minerales y vitaminas. Y vamos al caso del guineo o del plátano, es lo mismo para que lo vayamos comprendiendo. Tenemos aquí cuando el banano está poco maduro o el plátano, entonces aquí el almidón, en este caso, es más resistente, tiene una gran fuente de prebióticos para la salud intestinal y es amigable con los FODMAP. ¿Qué es eso de FODMAP? Es una dieta baja en carbohidratos fermentables. Así que es bueno comer guineos así, que no estén completamente maduros, tengan una coloración como esta. Si tiene problemas sobre todo de colitis y todo eso, entonces les reparamos, ahí se recomiendan los FODMAP para este tipo de situaciones, entonces es bueno comer guineos que estén con este tipo de madurez. Después pasamos a otro, de donde ya hay alto contenido de fibra, pero todavía hay bajo contenido de azúcar. Eso es lo que nos está indicando que aquí todavía el guineo todavía no, o el plátano todavía no está muy dulce. Aquí llegamos a la parte ya madura, hasta se le ven unas manchitas ya por acá, y el color ya cambió. Hay altos niveles, ya lo vamos a ver mejor en alto. Oye, que ya le ven unas manchitas aquí. Entonces aquí, ¿qué sucede? Ya hay altos niveles de antioxidantes y buen contenido de fibra. Antioxidantes, es decir, que no permiten que reaccionen con el oxígeno. Entonces hay altos niveles de antioxidantes y buen contenido de fibra. Bueno, comerse plátano con este lado. Aquí ya comienza a madurar y bastante maduro. Aquí está maduro, que decir, aquí está muy maduro y hay ya un menor contenido de vitaminas y minerales. Aquí ya bajaron la cantidad de vitaminas y minerales y aquí se pasó de maduro. Mayor contenido de azúcar y menor contenido de fibra. Ustedes se cuentan que cuando, por ejemplo, los plátanos, mientras más negra está la cáscara, son más dulces, ¿verdad? Y la gente así los prefiere porque bien dulcito, ¿verdad? Pero debemos de tomar en cuenta que allí ya lo que abunda nada más son azúcares, ya ni siquiera fibra casi hay, mucho menos vitaminas y minerales, son bien pocos. Cuando ya está manchado prácticamente así, es cierto, es dulce, son bien sabrosos, bien ricos, bien dulces, pero no tenemos ya vitaminas ni minerales, ni fibra, ni mucho menos prebióticos que le van a dar al intestino. Entonces, ahí es justo el tema, pero ahí le digo, cuando uno consume las frutas, va a ver, mientras más madura esté, más azúcar está consumiendo. Mientras menos madura, está comiendo más vitaminas y minerales. Eso sí, tomen en cuenta. También hay que tomar en cuenta que ningún fruto, ninguno que se consuma maduro va a poder alcanzar un nivel aceptable de calidad si se cosecha antes de tiempo. Es decir, antes del punto de madurez fisiológica, es decir, antes de estar sazón. Si usted los corta tiernos, no los va a poder llegar a madurar. Tienen su punto en el cual van a poder llegar a madurar. ¿Por qué? Por la razón
porque el fruto debe de acumular enzimas, hormonas, aminoácidos, que las va a necesitar para poder llevar a cabo su proceso de maduración cuando esté separado de la planta. Entonces, si yo corto un mango tierno y lo quiero poner a madurar, ese manguito tierno no va a tener las suficientes enzimas, ni hormonas, ni aminoácidos que le van a poder llevar a un feliz término su maduración. Así que si usted las cosecha muy temprano, el fruto no está preparado para madurar. En el caso de chile dulce, su madurez fisiológica se alcanza cuando las semillas ya están duras. Ese es un indicativo. Y además el otro indicativo es que la parte interna del fruto comienza a tomar color. En el caso de madurez del tomate hay varios puntos: verde maduro, inicio del color, pintón, rosado, rojo pálido, hasta llegar al rojo. Esa es una escala de colores que nos indica el tipo de maduración que tiene el tomate. En el grado 6, el tomate alcanza el grado 6 aún cuando sea cosechado en el grado 1. Eso es muy importante. Aún cuando esté verde maduro, tenga esta coloración, usted lo corta y puede llegar a desarrollarse hasta acá. ¿Qué significa entonces? Que estos frutos ya tienen las suficientes hormonas y vitaminas para aguantar, estar separados de la planta y llegar hasta acá. Esta es esta imagen que nos está mostrando diferentes tonalidades de maduración en el tomate. Ya al hacer cortes internos, se van viendo cómo va madurando. Quiere decir que lo cortas así, te puede llegar hasta acá. En este caso es la papaya, y comienza con unas rayitas amarillas, y ya está rayada completamente, ya se ven puntos verdes nada más porque está apareciendo lo verde, y finalmente te queda el color característico de la papaya cuando está madura. Y nuevamente vamos al del banano, que está tierno, en razón, quise decir, hasta llegar a la madurez, y aquí está ya bien lleno de azúcar. Ahí está la lechuga, en las hortalizas propiamente. En realidad, la madurez hortícola está relacionada con la madurez fisiológica. Eso quiere decir que con el completo crecimiento físico del material vegetal, hasta donde las hojas alcanzan el tamaño mayor, a eso se refiere. Aunque hay que reconocer que las lechugas, la gente las prefiere tiernas. Entonces, tiene que ver con su longitud, diámetro, volumen y peso. Pero sí, llega. Entendamos eso, pues que también estas maduran, pero no es la maduración de la fruta, sino que estamos hablando de maduración de hortalizas y que está relacionada con el crecimiento físico máximo que alcanza el material vegetal, es decir, crecimiento máximo de las hojas, crecimiento máximo de las flores, en el caso del coliflor, ¿cómo se llama ese otro que parece coliflor? Se me dio el nombre. Bueno, la transpiración. Este es otro fenómeno que existe por el cual los productos cosechados, al tiempo que respiran, también están perdiendo agua. Y esa agua la liberan a la atmósfera. En este caso, pues, las frutas y hortalizas frescas se componen aproximadamente de un 80% de agua y en algunos casos hasta más. Y eso porque durante la etapa de crecimiento se abastecen de agua por medio de las raíces de la planta. Ya con la cosecha, entonces se corta ese abastecimiento y entonces el producto sobrevive con sus propias reservas, las que tomó cuando estaba en la planta. Y como ya no la repone, solo la está perdiendo, entonces finalmente esa pérdida de agua nos va causando disminución significativa del peso, disminución de la turgencia y disminución de la vida en la piel. En esta imagen usted podrá ver unos bananos que están todavía con suficientes reservas de agua y el centro unos que ya la están perdiendo. La temperatura. Esta influye directamente también sobre la respiración. Igualmente puede causar daño a las frutas o a las hortalizas. En ese sentido, temperaturas que sean arriba de 40 grados centígrados dañan los tejidos. Ya a los 60 grados cortan toda la actividad de las enzimas. Entonces el producto muere, porque las enzimas ya no pueden trabajar a esas temperaturas. Y comienzan a fermentarse. Comienza a producir sabores alcohólicos. El producto fresco se puede congelar a alrededor de menos 2 grados. Aquí, perdón, voy a corregir esto acá porque no debe de ser eso. Un segundo. Un segundo, aquí tiene un error. Entonces decía que el producto fresco se congela alrededor de los menos 2 grados centígrados y entonces eso implica que se rompen los tejidos.
y también se producen sabores desagradables cuando ya los sacas y empiezan a estar en un ambiente con temperatura más alta. Pongo acá, ya más adelante verán la imagen del aguacate. Usted ha probado, por ejemplo, el aguacate en la refrigeradora, no le dura mucho. Y no le dura mucho porque a esas temperaturas, más si lo meten en el freezer, entonces se rompen todos los tejidos. Y entonces va adquiriendo ese color negro que está allí. La mayoría de las frutas tropicales experimentan daño por frío a temperaturas entre 5 y 14 grados centígrados. Y si lo metes a la refri, no te dura mucho. Ahí mencionamos a la papaya, el aguacate, el plátano, la piña. Entonces sus tejidos se ponen negros y los sabores también se tornan desagradables. Por otra parte, también los productos en anaquel se sujetos a problemas de daño físico-mecánico. Eso implica heridas, machucones, rayones, etc. Y eso hace que pierda agua y también incrementa la respiración. Así que cuando, por ejemplo, tenemos una fruta mayugada, entonces al mayugarse esa fruta, entonces la cáscara tiene una intención y es mantener el oxígeno fuera de la fruta, que no entre mucho oxígeno, sino que va entrando moderadamente. Pero resulta que cuando ya la fruta está mayugada, entonces se rompe esa epidermis y entonces el oxígeno entra con todo. Y en consecuencia se van poniendo oscuros. Se van poniendo oscuros y eso sucede porque el oxígeno reacciona con unas sustancias que se llaman fenoles. Y entonces se oxidan y crean un color más oscuro. Por eso es que los frutos mayugados adquieren ese color café que vimos al principio en esta clase, que les dije, vamos adelante, vamos a ver por qué. ¿Se acuerdan que mostramos una manzana, una parte sana y una parte con mancha café? Esa parte con mancha café es producto de algún daño en el fruto. Entonces entró una gran cantidad de oxígeno, entonces se reaccionaron con los fenoles, se produjeron oxidaciones y eso generó ese color oscuro. Por otra parte, la falta de ventilación también afecta a los cultivos, a los productos que tenemos almacenados. Así que si hay un bajo nivel de oxígeno, entonces tenemos un alto nivel de dióxido de carbono. Ese es otro problema, que tampoco no lo vamos a tener sin oxígeno. Las frutas, en este caso, pueden presentar un retardo en el ablandamiento y el cambio de color a niveles de CO2 que sean superiores al 5%. Cuando se da el caso que tenemos frutas almacenadas a granel y no hay una suficiente ventilación, ni tampoco hay control de la temperatura, entonces ahí se puede generar una atmósfera normal baja en oxígeno y alta en CO2. Por ejemplo, a veces la mandarina, mejor dicho, los limones, las naranjas se guardan en parvas, enormes parvas. Entonces, a medida que uno va contando los frutos y va llegando abajo, va sintiendo ya el calor, ¿verdad? Entonces, los que estamos abajo pagan las consecuencias. Primero, está soportando la gran carga de todos los que están arriba. Segundo, porque ahí no están tan almacenados, tan ventilados. Entonces hay una atmósfera baja en oxígeno y alta en CO2 y eso hace que se vea más dañado. De manera tal que cuando el nivel del oxígeno cae por debajo del 2%, el producto puede volverse anaeróbico. Cuando un producto se vuelve anaeróbico, como no hay oxígeno, entonces el fruto ve de dónde saca energía. Entonces recurre a la alternativa de la anaerobia, es decir, obtener energía sin utilizar oxígeno. Pero eso trae como consecuencia la formación de alcoholes, es decir, la fermentación. En ese sentido, pues, no es recomendable amontonar a granel productos en pilas sin ventilación forzada. Aunque sea por corto tiempo, no es recomendable. Ya dijimos la razón. Bueno, llegamos a la finalización de la clase. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo bien con el examen? Solo les voy a pedir un favor, que me envíen en estos días, envíenmelo vía Messenger. No, mejor vía correo. Todos tienen mi correo oficial, envíenmelo vía correo, el grupo por quienes va a estar conformado y dónde van a realizar su actividad. Por favor, cuando envíen un correo, pónganle el contenido, porque es de mala educación que alguien solo envía y no le ve el texto en este correo. ¿Qué dice aquí? Nada. Solo abre uno y ahí está el PDF o el Word y no dice nada, ni título, ni dice ni nada. Eso es una absoluta
falta de cortesía, una mala educación. Así que póngale ahí grupo de trabajo para examen 2, MPP. Oye, ahí sí yo lo ubico, porque yo no crean que solo recibo un correo, recibo un montón de correos diarios y necesito ubicarlo, de qué se trata, quién me está escribiendo y todo lo demás. Entonces pónganle como viñeta ahí de identificación a su correo que van a enviar grupo EP2 MPP. Yo voy a entender. Grupo EP2 MPP, yo entiendo. Y ahí va en Word o lo escriben de un solo nombre, ustedes que cojan, o un PDF, como ustedes quieran. Entonces ahí me lo envían por favor en estos días a mi correo. Preguntas sobre las clases de ahora. Entonces, si no hay preguntas, solo voy a pedir a los 20 que están yendo algunos que pongan su nombre, por favor. Vamos a pasar listado. Pongan su nombre los que de verdad estén, porque algunos no están. Entonces, los que están, pongan su nombre, por favor. Parece que no hay nadie. Ah, bien, estamos, Isabela. Bien, entonces pasen buenas tardes, con permiso. Saludos.